Bien. ¿Cómo te va? Muy bien, bueno, 3,8 de inflación en febrero. Muy alta. Veníamos de 2,9. Fíjate vos que hasta diciembre uno podía decir el programa está rindiendo lo que tiene que rendir, pegan actividad, que es la parte mala, pero la inflación viene bajando, ya 2,9 en enero, sorpresa, 3,8 en febrero, va a estar cerca de 3 en marzo, mes contra mes, va a bajar de 3 recién en abril y se va recién a acercar a 2% en mayo. Entonces, pero fíjate vos que cuando la medimos contra el año pasado estamos arriba del 50 ya y se va a mantener arriba del 50 hasta mediados de año. Recién puede llegar a bajar, con suerte y viento a favor, en julio. ¿Por qué? Del 50%. Vamos primero a explicar qué es lo que los mayores determinantes de la inflación de corto plazo. O sea, la inflación al final, en el largo plazo, siempre es un fenómeno monetario. O sea, si no hay un fenómeno, si no hay alguien que imprima billetes atrás, no hay inflación. Entonces, de largo plazo sabemos eso. Ahora, de corto plazo, hay como movimientos de precios, cosas que te explican el numerito del mes, vamos a poner así. ¿Qué es lo que está explicando la inflación de este inicio de año? Dos cosas fundamentalmente. Una, los regulados, fíjate, subió el agua en enero, la electricidad, febrero, 24%, 14% en marzo y queda 4% para abril. El gas sube probablemente 30%, 35% en abril. Subieron las prepagas, está subiendo el transporte, 10%, 15%, dependiendo subtes, colectivos, trenes. O sea, 3 meses seguidos está subiendo transporte, enero, febrero, marzo. Es decir, el gobierno anticipó prácticamente todas las subas de precios regulados para principio de año. ¿Los que calculan inflación no tenían en cuenta esto? Sí, esto yo te diría que más o menos sí. La sorpresa, esa parte sí. La parte que fue más sorprendente fue la de alimentos. Cuando vos sumás alimentos y regulados, te explican entre enero y febrero, entre el 60 y el 65% de la inflación está explicado por estos dos ítems. Y dentro de alimentos, el gran ítem es carne. ¿Por qué? Que subió entre más o menos 6-7% en enero a nivel consumidor y más de entre 10 y 15 en febrero. Acá lo que hay que mirar es vamos al mercado mayorista, Liniers. ¿Qué pasó en Liniers? Entre mayo y octubre del año pasado, por cuestiones climáticas, etcétera, hubo mucha oferta, entonces el precio entre mayo y octubre, cuando había inflación de todo el resto, el precio en Liniers estaba bastante estable en pesos. En dólares estaba cayendo el precio por kilo más o menos de 1,80 a 1,10. ¿Qué pasa? Llega octubre y empiezan a retener vientres, ¿sí? Esto implica menos oferta en el mercado de Liniers y empieza a subir. Subió más de 45% en Liniers la carne entre noviembre y ahora. Entonces esto se empieza a trasladar al consumidor. Yo, hablando con alguna gente del sector, no soy un especialista ni mucho menos, me dice que el proceso de ajuste en Liniers está más o menos terminado. Es decir, cuando uno mira el precio, esto que te dije estaba 1,80 y cayó 1,10 en dólares, ahora está en 1,70 y algo. Es decir, faltaría algo más de impacto de la carne en la inflación al consumidor en marzo y yo creo que después ese efecto va a disminuir el impacto. Y lo mismo con los regulados. El impacto de los precios regulados, eso te iba a preguntar. ¿Cuánto dura? Está muy concentrado en la primera mitad del año. Fíjate, transporte sube 3 meses seguidos, enero, febrero, marzo. Pero yo digo, vos me subís el precio de la luz este mes, pero ¿eso se traslada a precios? ¿Y cuánto dura ese efecto, esa onda expansiva sobre los precios? Es bastante, en general, es bastante como que pega un mes después. ¿Y después baja? Y después ya baja, sí. Y fíjate, a esto vamos con un tema que en la entrevista de Macri, del presidente de estos días, dijo como que es lo principal que se arrepentía de haber prometido bajar la inflación tan rápido. Si te acordás, habían prometido 20 a 25 en 2016, llegando al 5% este año. No hay en la historia ejemplos de países que hayan bajado la inflación a un dígito de este tipo de inflación tan rápido, y menos como el caso argentino. Y déjame que después te explico por qué el caso argentino es particular. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de inflación y una hiperinflación? Cuando vos tenés este tipo de inflación, son inflaciones de entre el 10 y el 30, 40% por muchos años. ¿Qué te genera? Indexación. Pensá si vas a alquilar una casa hoy. Llama a alguien de inmobiliaria amigo. ¿Cuánto tienen los alquileres de indexación? Entre el 15 y el 18% de indexación semestral. Y eso está por 2 años el contrato. Entonces, o sea, se sigue manteniendo. Claro. Entonces, suponete que el Banco Central ahora hace un esfuerzo, que vamos a ver, está haciendo un esfuerzo gigante por bajar la inflación,
el contrato va a seguir indexándose el año que viene más de 30%, casi 40%, ¿te das cuenta? Entonces, la indexación. Relacionado con eso, la falta de credibilidad. Esto no tiene nada que ver con la Argentina, esto le pasó a Colombia cuando quiso bajar este tipo de inflaciones, a Chile, a Israel. Tardaron 5, 6, 8 años en bajarlas. La falta de credibilidad es esto. Si vos estás hoy en Chile y te sube la electricidad un 20%, vos decís, bueno, subió la electricidad un 20%. Mi producto lo sigo vendiendo al mismo precio. Acá, como no sabemos y no tenemos credibilidad y nadie cree lo que el Banco Central dice que va a ser la meta porque nadie cree nada, entonces vos sube la electricidad y vas a cualquier servicio, por ahí te sube el precio, aunque no use electricidad el servicio ese. Como que todos confundimos cambios de precios relativos. Entonces genera una dinámica con mucha inercia. Como una inercia, una claro. inercia que cuesta bajarla. Ahora, el caso argentino además era y sigue siendo más difícil, pero sobre todo al inicio de este gobierno, porque en el medio había que corregir tarifas que te agregaron más de como 10 puntos de inflación durante 2 o 3 años. Tipo de cambio, acordate que la corrección cambiaria fue como en 2 etapas, etapa 1 salida del cepo, etapa 2 en la corrección del año pasado. Es decir, y el Banco Central financiaba al gobierno hasta mediados del año pasado, que es emisión de billetes que nadie quiere, con lo cual genera inflación. Entonces, yo diría que esto es lo que hace muy difícil bajar. ¿Qué relación hay entre esta inflación y el dólar? Bueno, ¿qué pasa con el dólar en la Argentina cuando uno ve que la inflación no cede? Claro, siempre, como digo, al final, de largo plazo o de mediano plazo, la inflación es un fenómeno monetario. Ahora, de corto plazo, se deprecia el tipo de cambio, ¿sí? Y mucha gente acomoda precios, sobre todo lo que llamamos los economistas los transables, es decir, lo que se puede importar o exportar. Porque, no sé, si el vaso se puede importar y el importador me lo parecía en dólares, yo subo el precio al consumidor. Los servicios, por ejemplo, no sé, una clase de tenis es distinto, pero tiene un impacto. Ahora, al final del día, la inflación termina siempre siendo un fenómeno monetario, porque ese aumento de precios, suponete que decís, bueno, se depreció la moneda y la gente empieza a subir precios. El Banco Central puede convalidar o no convalidar esa suba de precios. ¿Qué hacía el Banco Central, por ejemplo, en la época de Red Helado? Te convalidaba cualquier negociación salarial que había. Si la negociación salarial había 20, él emitía más o menos el 20% y te convalidaba esa suba de salarios. Este Banco Central, lo que acaba de anunciar la semana pasada, es duplicar la apuesta. Lo que hizo el Banco Central es duplicar la apuesta de contracción monetaria. Porque fíjate, tenía una meta de base monetaria y dijo, no, para bajar la inflación vamos a bajarla. La diferencia entre la expansión de la base monetaria, explico para que se entienda, son los billetes que tenemos acá, más el encaje en billetes que tienen los bancos en el Banco Central. Eso se llama base monetaria. La regla monetaria hoy está basado en eso, en la cantidad de base monetaria. El Banco Central la cambió. Se va a expandir la base monetaria en el año solamente 6%, con respecto al año pasado, cuando la inflación va a ser 33-35%, ¿te das cuenta? Entonces, en algún momento esto va a empezar a funcionar para bajar la inflación. ¿Por qué? Porque el Banco Central te está diciendo... ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Yo diría que de mínima el año que viene, yo te diría casi seguro que esto va a empezar a funcionar. ¿Cómo te imaginas el trayecto de la economía? Y te pregunto, ¿inflación, dólar y tasa de interés? De acá a las elecciones. Claro, ahí pero... Y nivel de actividad, ¿no? Claro, ahí el problema es este. El problema es este. Cuando vos duplicás la apuesta monetaria, decís, no voy a convalidar esta suba de precios y bajo más todavía la expansión de base monetaria, el riesgo está en la actividad. Ese es el problema. Bueno, a ver... hay que pasar el invierno ahora, Maestro Rossellini, deje de grabar para que pueda hablar tranquilo. Decinos, ya no hay nadie que te esté grabando. No será usado en tu contra. Dale. ¿Cómo va a ser la economía de acá a agosto, a las primarias? Inflación. Arriba de 50 hasta mediados de año, después empieza a bajar. No, mes a mes. Mes a mes. Y como te dije... Hoy 3,8 Hoy 3,8, cerca de 3 en marzo, debajo de 3, pero no tanto en abril, cerca de 2 en mayo. Y después se va a mantener cerca de 2% hasta el último bimestre, te diría yo. Dólar. Yo diría, me parece que va a estar presionado cerca del momento de junio. Vos decime, ¿Cristina se candidatea o no? Depende mucho de eso. Depende mucho de eso. Fíjate, en 2017... ¿Qué harías si sos el gobierno para atenuar ese efecto del peligro de Cristina? Claro, ahora voy a eso. Pero fíjate, en 2017 los argentinos compramos febrero, marzo, abril, mayo de 2017, $1.000 millones por mes. Los argentinos, siendo click, home banking, yendo en el mercado formal.
Cuando Cristina anuncia su candidatura en junio, esas compras suben a más de 2.000 millones, se mantienen arriba de 2.000 millones todo 2017. Y era una candidatura a senadora. Entonces ahora... digamos, ¿qué haces si sos el gobierno y hay esa dolarización? Claro, un poco lo que anunció la semana pasada también el gobierno, que es, tiene los dólares del Fondo Monetario, te anuncia un cronograma de ventas. Va a vender casi 10.000 millones de dólares. ¿Cuándo termina ese programa de ventas? Mediados de noviembre. Ah, noviembre. No, fin de noviembre. O casualidad, cuando la segunda vuelta es 24 de noviembre. Nivel de tasa de interés. Tasa de interés yo creo que ahora va a bajar de los niveles que está si empieza el proceso de dolarización. ¿Hoy está en...? Hoy está la LELIQ, está en 62, 63. 63% ayer, no sé cómo cerró hoy. Yo creo que va a bajar de corto plazo, ¿sí? Si empieza el proceso de dolarización en junio, va a volver a subir. Pero no me dijiste si va a ser candidata o no. Nivel de actividad. Bueno, son escenarios distintos. Escenarios distintos. Nivel de actividad... a ver, diciembre subió... Pensemos con Cristina candidata. Todo, sí, por eso. Entonces, si Cristina es candidata, yo creo que un proceso de dolarización va a haber, algo va a poner presión sobre el dólar y eso va a tener también presión sobre tasas. Nivel de actividad. Fíjate, diciembre ya tuvimos una suba, 0,7 mes contra mes, esto ya es dato. 2 estimaciones privadas dan, o una para enero da pequeña suba en enero, mes contra mes, siempre. Y hay una estimación privada que da leve suba en febrero también. O sea, la economía, como dice el gobierno, en el margen ya tocó fondo y está subiendo, ¿sí? En el margen, todavía de niveles muy bajos. Marzo va a venir también una suba leve. En segundo trimestre donde vienen las subas fuertes. ¿Por qué? Porque es la cosecha. Fíjate, en abril del año pasado la economía se contrajo, creo que era 1,8% contra marzo, cuando en abril todavía no había pegado la crisis cambiaria. La crisis cambiaria empezó el 26 de abril, si te acordás. Sí, sí. Entonces, toda esa caída uno la puede atribuir a la sequía del año pasado. Entonces, imagínate el impacto ahora, que donde el aumento de la cosecha va a ser mayor todavía, ¿no? Vamos a una cosecha récord. Entonces esto va a pegar mucho en el segundo trimestre, donde va a haber una suba mes contra mes, cuando lo veamos, y trimestre contra trimestre, muy fuerte. Ahora, el segundo trimestre, cuando lo mires año contra año, va a ser medio empatado todavía. O un poquito abajo, un poquito ¿Qué es arriba. lo que determina el humor? ¿Año contra año, mes contra mes, el último trimestre? El humor me parece que lo determina... ¿Cómo impactan estos números en la gente? Sí, es muy buena pregunta. Yo creo que lo determina más que nada la sensación de que la crisis terminó y que el salario real empieza en el margen a subir. Yo creo que eso lo va a determinar. Esa sensación de... veo que dejaron de cerrar empresas, veo que hay gente que estaba perdiendo gente el trabajo, ahora no lo pierde más, me empezó a subir un poquito el salario real, no tengo acceso a la cuota, porque acceso a la cuota este año no va a haber, la tasa va a estar alta, bajará un poco, pero las tasas se van a mantener altas, no va a haber cuota para comprar electrodomésticos, autos, pero por lo menos tengo un poco más de plata para pasar de la marca B a la marca A, por decirte un tema de un producto. Marcos, muchas gracias. A vos. Nos vemos el lunes que viene. Buena semana. Vamos a un corte y viene Pancho Olivera a hablarnos de varios temas, entre ellos Cristina, las posibilidades de su candidatura, Florencia en Cuba. Pero antes de eso, nos va a hablar de un laboratorio endemoniado de la política, sobre todo para el oficialismo hoy, no así para el PJ, Córdoba. ¿Qué está pasando hoy en Córdoba y qué significa eso para el futuro de la política? Ya volvemos. Después, obviamente, el whisky y Caro.